conocemos con la mayoría, creo. Y este es el último de los encuentros del tercer ciclo de seminarios internos que organizamos junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Así que vamos a dar inicio al primero de los encuentros, donde va a tener la palabra Sofía Ontivero. Ella tiene una beca SIN y está trabajando en nuestro proyecto también sobre resinas fenólicas, pero con otro tipo de modificación de la lignina. La otra vez Micaela hizo su presentación sobre la hidroximetilación, que es un tipo de modificación, y ahora Sofía va a hablar de otra modificación, que es la fenolación. Así que adelante, Sofía. Bien, voy a pedir para compartir pantalla. Ah, sí. Bien, ahí está. Muy bien, bueno, como bien dijo Vero, soy Sofía Ontivero, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Química, ya casi a una semana de terminar de cursar. Formo parte hace ya 3 años del grupo GEPOL, el grupo de polímeros. En el año 2019 estuve trabajando junto a Micaela Forlini y Lucio Chapero en la síntesis de resoles a partir de lignina también, pero en ese caso sin modificar. Y también, como dijo Vero, ahora estoy trabajando con resoles a partir de lignina modificada, pero por fenolación, en este caso, y se enmarca dentro de la beca EBC-SIN de estímulo a las vocaciones científicas. Para comenzar con el ciclo de seminarios internos, este proyecto se realiza en la UTN, Facultad Regional San Francisco, bueno, nuestra UTN, principalmente en el grupo de polímeros, y también brindó ayuda a instalaciones la empresa Centro S.A., o más conocida como Carical. Para comenzar, voy a brindar una breve introducción del contenido. Primero, nombraré los objetivos del proyecto, luego una breve introducción al tema, los métodos utilizados, los resultados obtenidos y por último, las conclusiones y los trabajos futuros. Principalmente los objetivos consisten en mejorar la reactividad de la lignina mediante esta reacción de fenolación. Como bien dijo Vero, mi compañera Micaela Peralta ya desarrolló lo que era la hidroximetilación. Nosotros ahora estamos trabajando con la fenolación. Como segundo objetivo está la síntesis de resinas de lignina, fenol, formaldehído. Se reemplazó 30% del fenol por lignina ya fenolada. Y luego la idea era obtener laminados de alta presión a partir de esa resina tradicional, de una resina tradicional y una resina modificada con lignina. Bueno, para empezar un poco con la introducción al tema, los laminados decorativos consisten en papeles craft, que son estos de color marrón, que son impregnados con estas resinas de fenol formaldehído y luego son secados. Lo que se forma después es como un estilo de sándwich, se superponen papeles impregnados y secados, luego se le anexa un papel decorativo y un papel de revestimiento, y esto luego lo que se hace es curarlo a alta temperatura y presión para obtener los llamados laminados decorativos. Estos papeles craft son impregnados con resinas de fenol formaldehído. Las resinas de fenol formaldehído son polímeros sintéticos termoestables formados por la reacción entre el fenol y el formaldehído. Según las condiciones de reacción, podemos encontrar a las novolacas y a los resoles. Dentro de las novolacas, la relación molar que se utiliza del formaldehído con respecto al fenol es de 0,75 a 0,8. La reacción se da en condiciones ácidas y son curadas con calor y un agente de entrecruzamiento. Por otra parte, los resoles, que son en este caso los que sintetizamos en este proyecto, se realizan con un exceso de formaldehído con respecto al fenol. Se da la reacción en condiciones alcalinas,
el resol obtenido es estable a temperatura ambiente y al curarse con calor presenta un alto entrecruzamiento, lo que le brinda dureza e impermeabilidad al material. Como dije anteriormente, lo que se busca es reemplazar fenol por lignina. La lignina es un biopolímero que constituye la pared celular de las plantas, junto con la hemicelulosa y la celulosa, como se puede ver en esta imagen. La lignina se puede obtener por diversos procesos. Uno de los más producidos a nivel mundial es la lignina Kraft, por el proceso Kraft, y el proceso de lignosulfonato. Estos son procesos químicos de obtención de pastas celulósicas. Por lo tanto, la lignina vendría a ser un subproducto de la industria celulósica. Se elige lignina debido también a la similitud estructural con el fenol. Acá podemos ver, estos son los restos aromáticos de la lignina, en donde tenemos el par-hidroxifenilo, el resto guayacilo y el siringilo. Y con respecto al fenol, el fenol tiene 3 sitios reactivos, orto y para, y estos restos aromáticos, el par-hidroxifenilo tiene 2 sitios reactivos orto, el guayacilo 1 sitio reactivo y el siringilo ningún sitio reactivo. Por lo tanto, lo que podemos observar es que si bien se puede sustituir, la lignina igualmente presenta menores sitios reactivos que el fenol. Por lo tanto, es necesario en algunos tipos de lignina realizar una modificación, como por ejemplo la fenolación o la hidroximetilación, para aumentar esa reactividad. Por ello, planteamos hacer esta fenolación. La fenolación conduce a una despolimerización parcial de los compuestos de alto peso molecular, lo que quiere decir es que yo voy a obtener un mayor porcentaje de anillos aromáticos con un mayor número de sitios reactivos. O sea, lo que estoy haciendo es aumentarle la reactividad a la lignina con respecto al formaldehído, en este caso. Y esta fenolación se puede dar tanto en condiciones ácidas como en condiciones alcalinas. Lo que trabajamos nosotros fue realizar la fenolación en condiciones alcalinas. Se prioriza la fenolación y la hidroximetilación, como explicó Micaela, porque presentan un bajo costo para la industria. Para seguir con los métodos, lo primero que se realizó fue la caracterización de la lignina. Como podemos ver en el gráfico, se caracterizó mediante contenido en sustancia seca y cenizas y contenido de oxidrilofenólicos por UV-Vis. Luego se procedió a la fenolación de la lignina, en donde se virtió fenol 91% masa en masa en un balón de 3 bocas. Luego lo que se hizo fue ajustar el pH de ese fenol entre 9 y 10 para que la lignina pueda disolverse más fácilmente. Nosotros en primera instancia quisimos directamente disolver la lignina en el fenol y vimos que no se podía o presentaba mucha dificultad, por lo tanto lo que hicimos fue ajustar primero en pH y luego agregar la lignina muy lentamente. Después se llevó a una temperatura de 95 grados y se dejó reaccionar en un tiempo de 1 hora y con agitación mecánica. Lo que podemos ver acá en la imagen es el termómetro, siempre verificábamos la temperatura que se mantenga de la reacción, el agitador magnético y un refrigerante para no perder los vapores de la reacción. Luego, con las ligninas ya fenoladas, procedimos a hacer 2 resinas diferentes, las resinas tradicionales, que son son las resinas sin lignina. En este caso lo que hicimos fue verter también fenol, 91%, junto con formaldehído, se ajusta el pH a 9 y se mantiene en agitación a 500 revoluciones por minuto, 95 grados, y lo que se evaluaron son distintos tiempos de reacción. Luego, para la síntesis de la resina de lignina fenolformaldehído, con esa lignina ya fenolada se le agregó el formaldehído, se le ajustó el pH a 9 y se mantuvo con agitación mecánica de 500 revoluciones por minuto a una temperatura de 95 grados y también se evaluaron los distintos tiempos de reacción.
Acá cabe aclarar que la resina de lignina fenolformaldehído se hizo únicamente con agitación mecánica y las resinas tradicionales hicimos algunas con magnéticas y otras con mecánicas porque al principio comenzamos a utilizar la agitación magnética, pero cuando quisimos pasar a realizar la resina con lignina, la lignina se situaba en los alrededores del uso magnético y ese uso magnético no permitía que el mismo gire, como que se quedaba y no se disolvía bien, entonces tuvimos que cambiar a la agitación mecánica. Bueno, para evaluar el tiempo de reacción de estas resinas, lo que utilizamos es un ensayo cualitativo de punto de enturbiamiento. Este ensayo cualitativo lo que permite ver es la formación de un hilo adentro de un vaso de precipitados. Nosotros colocamos agua y vertemos 1 mililitro de la muestra y observamos si se forma este hilo o no. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros lo que buscamos es que en la síntesis de esta resina sea tal la condensación que la resina se vuelva inmiscible con el agua. Entonces, una vez que forma este hilo, podemos decir que la resina ya está sintetizado o es el grado de condensación que nosotros necesitamos. La primera imagen sería la óptima, o el tiempo de reacción óptima, donde nosotros cortamos la reacción, y la segunda imagen fue una resina que nosotros realizamos y que la dejamos mucho más tiempo del necesario y ya no formaba más este hilo, sino que se quedaba en la superficie, formaba láminas y luego decantaba directamente como lámina. Que esto indicaría que ya pasó mucho el tiempo de la reacción. Luego se midió al final el pH de estas resinas, la viscosidad en Copafort y se sacaron 3 muestras a lo largo de la reacción para medir el contenido de formaldehído libre. Al medir el contenido de formaldehído libre, lo que se busca es saber cuánto formaldehído reaccionó con el fenol, en el caso de las tradicionales, y con la lignina fenolada y el fenol, con las resinas de lignina fenolformaldehído. Bueno, después, una vez ya obtenida las resinas, lo que se hizo fue obtener laminados con esas resinas, se impregnaron papeles craft, como se ve en la figura, se pone la resina en una batea, dentro de esta batea después como que se coloca el papel, se impregna y luego se cuelga por las dudas que haya exceso de la resina para que decante. Luego se procede a secarlo en estufa por 10 minutos y luego se cura con ayuda de una prensa de laboratorio, que en este caso es la prensa de Carical, a una temperatura de 150 grados, 20 minutos y a una presión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá es donde se forma ese sándwich que habíamos hablado antes, en donde ponemos los papeles craft, el revestimiento, perdón, el decorativo y el revestimiento de arriba. Bueno, dentro de los resultados obtenidos en la caracterización de lignina, vimos que el porcentaje de humedad es de 4,7%, el porcentaje de ceniza es de 2,3% y el porcentaje de pureza de 93%, lo que indica, comparado con otras ligninas, que es una lignina bastante pura. Y luego, con respecto a los oxidrilos fenólicos, tenemos los restos aromáticos de los cuales yo les hablaba al principio, los guayacilos, que son los G, y los siringilos. Los guayacilos eran los que tenían un sitio reactivo y los siringilos los que no tenían sitio reactivo. Entonces, lo que hicimos fue sacar la relación guayacilo-siringilos, que nos dio 0,58. En este caso lo que podemos ver es que al ser la relación menor a 1, tiene una menor cantidad de sitios reactivos de esta lignina, lo que justifica también modificarla por fenolación. Bien, siguiendo con las resinas, acá nosotros lo que hicimos fue sintetizar primero 2 resinas con tiempo de 120 y 105 minutos. Nosotros el tiempo lo íbamos viendo mediante el punto de enturbiamiento y al mismo tiempo también íbamos evaluando la viscosidad. Teníamos en cuenta que la viscosidad esté dentro de 15 a 20 segundos.
y estas fueron las que se realizaron con agitación magnética. Luego procedimos a hacer las otras dos resinas con lignina fenolada, la resina 1 y la resina 2, con agitación mecánica con un tiempo de 60 y 40. Como podemos ver, en la primera resina nos dio una viscosidad muy alta, por lo tanto optamos por disminuir el tiempo de reacción a 40 y obtuvimos una viscosidad menor. Lo que podemos ver también dentro de esta misma tabla es que la reacción es más rápida o presenta una mayor rapidez de reacción con la lignina fenolada, porque si observamos acá, tuvimos minutos de 150 a 105, pero con la lignina fenolada fue de 60 a 40 minutos. Podemos ver también que la resina con lignina fenolada tiene mayor viscosidad o presenta una mayor viscosidad por una mayor condensación que la resina tradicional, y el pH se mantiene según el pH que nosotros habíamos establecido para la reacción. Cabe aclarar acá que la resina tradicional 3 la volvimos a realizar con mecánica, con una agitación mecánica, pero no llegamos a la viscosidad deseada, por lo tanto no lo tuvimos en cuenta para las conclusiones. Sí, la resina con lignina fenolada 3, que agregué acá en este cuadro, es la resina con lignina fenolada 2, pero lo que se le hizo fue agregarle un porcentaje de alcohol. Este porcentaje de alcohol que se le agrega es para que su viscosidad disminuya y para poder luego también poder impregnar los papeles y que no, al momento de hacer los laminados no se ampolle o se delamine el laminado. Bueno, siguiendo con la medición de formaldehído libre, se midió formaldehído libre a la resina tradicional 2 y a la resina con lignina fenolada. La resina fenolada 2 tiene una pendiente mayor que la resina tradicional, entonces esto también indicaría una mayor velocidad de reacción de la resina con lignina fenolada con respecto a la resina tradicional. Bueno, y por último, los laminados, podemos observar que no presentaron delaminaciones ni ampollados con la prueba que se le hizo a agua hirviendo, que era algo muy característico de lo que había visto Micaela en sus laminados. Bueno, por último, para las conclusiones y trabajos futuros, como conclusión, se pudo sintetizar una resina con lignina fenolada con un reemplazo de 30% masa en masa de fenol por lignina Kraft fenolada, y se obtuvieron laminados decorativos de alta presión a partir de la resina con lignina fenolada. Como trabajos futuros, la idea sería caracterizar esa lignina fenolada por métodos espectroscópicos de infrarrojo y cromatografía para pesos moleculares, y también realizar una fenolación, pero en medio ácido. Bueno, y acá quería decirles muchas gracias por su atención, y bueno, este proyecto lo hago en conjunto con mi compañera Micaela Peralta, que creo olvidé decirlo al principio y por eso puse una foto con ella ahí haciendo la reacción. Bueno, muchas gracias, Sofi. Muy linda la presentación, estuvo muy clara. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del trabajo de Sofi. Yo de mi parte, la verdad que no lo conozco, no tengo nada para consultar, pero no sé si alguien quiere realizar alguna consulta. Yo, Vero, a lo mejor ya lo dijo, y bueno, pido disculpas, y a lo mejor es para vos, Vero, la pregunta, porque hemos escuchado mucho resina, fenol, formaldehído, fenol, con los becarios anteriores y con ella. Sí. A mí me gustaría saber, como que me resuman el punto nuevo en el que está haciendo Sofía respecto a las becarias que ya se han recibido y doctorado, de Paula, de las tus becarias. Sí, en el caso, digamos, nosotros hace mucho que venimos trabajando, como vos decís, con la resina de fenol formaldehído, y siempre la idea fue sustituir el fenol por algún recurso renovable que tenga naturaleza fenólica, y bueno, la lignina es lo que más se usa. El tema es que no hay una única lignina, son muchísimas ligninas porque depende de la especie vegetal, del tipo de madera, si es dura, blanda, si es una hierba,
y además del método del cual se la extrae de la naturaleza, es decir, si es un proceso Kraft, es al sulfito, organosol. Entonces, dependiendo del método, de la especie, vas a tener una variedad muy amplia de ligninas. Eugenia en su momento utilizó algunas ligninas, una organosol, una Kraft, un lignosulfonato sobre todo también, y se había estudiado el método de la hidroximetilación. Lo que sucede es que la lignina no se produce en el país, son por el momento, porque las papeleras las usan como, las queman como para suplir su demanda energética, digamos, y muchas de las ligninas que probamos no están disponibles para que después la industria las pueda usar. Y por ejemplo, la lignina brasilera que había usado Euge, hicimos algunas pruebas, pero tenía muchos problemas de solubilidad, no la podíamos usar en ese proceso. Entonces, hasta ahí llegó Euge, y bueno, y ahora Micaela lo que está haciendo es tratar de encontrarle, en función de la solubilidad, pH, temperatura y demás, la forma de poder utilizarla a esta lignina que disponemos industrialmente, porque todas las otras teníamos muestras, pero para hacer el escalado no podemos, porque no existen en el mercado, son ligninas o de laboratorio, y no, al llegado el momento no se podían utilizar en la industria. Entonces, específicamente el trabajo de Micaela es, a partir de esta lignina brasilera que se empezó a fabricar, es una industria papelera que la empezó a producir en 2017, porque eran todos pruebas piloto también al principio cuando se usaron con Euge. Ahora que tenemos la lignina que están fabricando, es utilizar esa, y mediante la hidroximetilación, que es el método que ya conocíamos. Y bueno, y así como la hidroximetilación, hay otros métodos de modificación, que es la fenolación, que parecería como que tiene sus ventajas frente a la hidroximetilación. Y ahí es donde empezamos ahora con Sofi a tratar de esa misma lignina que se la consigue en el mercado, empezar a estudiar otra vía de modificación. La idea sería a lo mejor lograr a futuro mayores reemplazos, no el 30, a lo mejor el 50, no sé, más. Pero básicamente el enfoque o lo que apuntamos es ahora mayores reemplazos. Ese sería como el objetivo, y ver y comparar con las dos vías de modificación cuál es la que nos permitiría lograr mayores reemplazos. No sé si... Sí, muy claro, muy claro. Gracias, Vero. Oh. Muchas gracias, Sofía, felicitaciones, muy clara la exposición. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, y entonces vamos a pasar a escuchar a Romina Bresso y Micaela Macaño, que ellas nos van a mostrar sus resultados de investigación sobre la formulación de repelentes para uso tópico. No sé a Yo voy a compartir. Hola. Hola, Romina. Hola. Sí. ¿Se ve la presentación ya? Dice, sí, ahí sí, ahora sí. Perdón, antes de empezar quería avisar que avisó Vanina que por un problema de que tenía que asistir al médico no está presente, pero toda la suerte. Sí, ya nos avisó. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina Bresso, y quien me va a estar acompañando, como ya dijo Vero, es mi compañera Micaela Macaño. Ambas somos alumnas de quinto año también de Ingeniería Química, y hace 2 años que pertenecemos al grupo de investigación de productos naturales. Bueno, vamos a desarrollar un poquito el proyecto que estuvimos llevando a cabo, que es la formulación de repelentes para uso tópico. Una breve introducción, luego vamos a seguir con su objetivo, la metodología que llevamos a cabo, resultados y conclusión obtenida, y futuras proyecciones del mismo también. Como introducción, bueno, como sabemos, los mosquitos son vectores importantes de varias enfermedades tropicales, como la malaria, la filariasis y numerosas enfermedades virales como el dengue y la fiebre amarilla, por ejemplo.
En Argentina, los especímenes infectados están ampliamente distribuidos debido al tráfico de personas de las regiones vecinas afectadas por los mismos y a las condiciones climáticas adecuadas para que se desarrollen. En el año 1965 en el país se produce la erradicación total de la Aedes aegypti, pero en el 80 se vuelve a producir una reinfestación del mosquito y desde el 1997 se ha dado una serie de pequeñas epidemias todos los años. Hasta el 2009, que se da un gran brote de más de 2.000 casos, y a partir de allí los casos van aumentando hasta que en la temporada del 2019-2020, creo que se acuerdan, se da el gran pico en donde en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud se registran aproximadamente 56.293 casos de dengue. Estos datos ponen en evidencia la gran intranquilidad pública por estos patógenos transmisores de vectores, y así como también la importancia y la necesidad de continuar trabajando en sistemas que permitan prevenir a tal afección. Una de las alternativas para combatir estas acciones nocivas producidas por este insecto, el mosquito, es el empleo de sustancias químicas repelentes, que según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sea la ANMAT, los repelentes son productos químicos destinados a ahuyentar a los insectos con el objetivo de evitar o por lo menos disminuir las picaduras o demás inconvenientes que puedan provocar. Las formulaciones de repelentes más comunes que hay disponibles en el mercado contienen DIT, que ha demostrado una excelente repelencia contra mosquitos y demás insectos que puedan picar. Entonces nosotros nos proponemos como objetivo la formulación de repelentes a bases del compuesto activo de interés, en este caso el DIT. Bien, en cuanto a la metodología, lo que primero hicimos fue hacer una búsqueda bibliográfica con respecto a todos los reactivos que van a formar parte de esta formulación y sus respectivas funciones de cada uno. Luego lo que hicimos fue preparar la formulación en sí del repelente y por último la fraccionamos y etiquetamos. Como primer paso, como ya dije, la búsqueda bibliográfica incluye el estudio de todos los reactivos, uno de ellos es el DIT, que en este caso tiene la función de principio activo, es el que va a repeler a los mosquitos en sí. El miristato de isopropilo tiene la función de ser un vehículo, y cuando digo vehículo se refiere a el transporte de todas estas sustancias o reactivos que forman parte del repelente, también ayudan a la disolución de la formulación y también ayuda a la administración después cuando uno lo va a usar. El propilenglicol cumple la función de fijador de todos estos reactivos y por último se utiliza el etanol que funciona como disolvente de todos los mismos. Luego en la preparación del repelente, lo primero que hicimos fue colocar en un vaso de precipitados, que lo rotulamos como vaso A, al principio activo, que sería el DIT, y en un vaso de precipitados rotulado como B, colocamos el resto de los reactivos, el miristato de isopropilo, el propilenglicol y el etanol. Como segundo paso, lo que hicimos fue colocar el contenido del vaso B en el vaso A. Esta mezcla se agitó en un agitador magnético durante unos minutos hasta homogeneizar, y luego esta mezcla se reservó en un recipiente cerrado a temperatura ambiente. Ahí podemos ver en la tabla los porcentajes de masa en masa obtenidos en la formulación de repelentes. Todos estos reactivos están aprobados por el ANMAT y en esas concentraciones también. Luego para el fraccionamiento y etiquetado lo que hicimos fue distribuirlos en envases de 100 mililitros cada uno y ponerle las etiquetas y contraetiquetas en donde se puede ver el nombre del producto, el logo de la facultad,
el logo del grupo de investigación, en este caso Productos Naturales, y a su vez también tiene una contraetiqueta con las precauciones de uso que están presentes en el ANMAT para en el momento después que se tenga que usar, saber cómo utilizarlo. Y como resultados y conclusión, lo que hicimos fue una evaluación organoléptica, en donde concluimos que tiene un leve aroma a alcohol, un color levemente turbio y que no deja un efecto aceitoso sobre la piel. Y se puede concluir también que la formulación presentó un efecto repelente efectivo. Bueno, en cuanto a las proyecciones, queremos en algún momento hacer la microencapsulación del DIT como componente activo, lo cual va a ayudar a que la formulación sea más efectiva. ¿Esto por qué? Porque la absorción percutánea reduce la eficiencia del repelente, entonces un enfoque prometedor sería inhibir la absorción del DIT en la piel y asegurar que este efecto sea prolongado. El proceso de encapsulación es un proceso mediante el cual las sustancias activas son introducidas en una matriz con el objetivo que éste se vaya liberando gradualmente en el tiempo. Otra ventaja sería que los protegería de reacciones con otros componentes o impediría que sufran reacciones de oxidación debido a la luz o al oxígeno. También otra proyección que tenemos que no llegamos en este momento sería un estudio más profundo de los aspectos físico-químicos de la formulación que obtuvimos, hacer una determinación más de componentes o algo, porque no llegamos. Lo único que pudimos hacer fue una caracterización organoléptica del repelente que obtuvimos. Con eso concluimos. Gracias por su atención y participación. No, gracias a ustedes, la verdad que es muy interesante y me acabo de dar cuenta que los repelentes que han repartido entonces en la asamblea eran los que ustedes fabricaron, ¿no es así? Sí, sí, sí. La verdad que no sabía, felicitaciones. Gracias. Gracias. Sí, muy, muy interesante y yo lo que le quería preguntar es que ustedes estuvieron hablando de que a futuro la idea, no sé si ya lo estuvieron viendo, pero por las dudas consulto, algo investigamos. De que querían encapsularlo y que, bueno, obviamente hay que usar una matriz. ¿Estuvieron viendo el tipo de matriz o eso es algo que es como que se va a ver más adelante, digamos? Quizás todavía no lo hayan analizado, pero por las dudas les consultaba. Alguna matriz polimérica, sí. Claro, eso preguntaba por eso, pero no sé si lo han estado viendo o bueno, algo por arriba, claro. todavía no bien. Claro, muy por encima, sí. Todavía. Bueno, dejo abierta al resto las preguntas que quieran hacerle a Romina y a Micaela. Bueno, bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad que es muy lindo y muy útil, la verdad. Y cuando comentaron eso que es efectivo, ustedes demostraron que es efectivo contra los mosquitos, no sé, ¿cómo hicieron esa demostración que es efectivo? Lo probamos nosotros, probaron. más que todo, y más que todo el tiempo de repelencia, cuánto tiempo duraba, más o menos, sí. Aproximadamente. Claro. Lo fuimos probando nosotros, y a medida que hacíamos las formulaciones nos las llevábamos un poquito para probar y a ver si funcionaba o no. Bien. ¿Y ese compuesto, el principal, lo consiguen fácilmente? ¿Es un producto inorgánico o natural? El DIT. Es el que es de las siglas, que no me sale. El principal. Sí, el DIT. Por lo menos conseguirlo, lo conseguimos. Desde la Facu, claro, van y lo pide y se consigue. Sí. Bueno, muy lindo. Ahí el etanol, cuando pusieron etanol, no es la molécula de etanol. Hay un 2. Bien. Un error, ya lo corrijo, para subirlo después en
en el grupo. Para que les quede. Pero muy Listo, lindo, muy lindo. Felicitaciones. Está. Gracias. Si quieren dejar de compartir pantalla, sí. Genial. Bueno, todo terminó el ciclo, no fue muy largo, fueron solamente 3 encuentros, pero bueno, creo que dadas las condiciones se cumplieron las expectativas. No hay más que palabras de agradecimiento para todos los que participaron, para los que asistieron, y bueno, a la CECIT por el espacio, y esperemos podamos seguir proponiendo nuevos ciclos el año próximo. Así que gracias a todos, y nada más que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vero, por toda la organización y por toda la movida y por toda la coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.